El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. Por fracaso en seguridad del gobierno, colegios capitalinos son militarizados por terror de maras y pandillas. A un año del asesinato de la centralista Zoad Jan Bustillo, el crimen continúa en la impunidad. Universidad Nacional Autónoma de Honduras criminaliza a líderes estudiantiles. Familiares de Berta Cáceres responsabilizan al Estado y al director de fiscales por el asesinato del ambientalista y también de lo que a ellas les pueda pasar. Responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier atentado contra nuestras vidas, de cualquier intento, de cualquier asesinato al Estado de Honduras, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y al Estado de Honduras. Bajo rendimiento en matemáticas y español no permite que se alcancen metas cefas. Estas y otras informaciones en su programa Acontecer Colprosuma. Gracias, amables televidentes. Qué placer poder llegar a la intimidad de todos sus hogares, maestras y maestros hondureños. Hoy 31 de marzo del año 2016, ya finalizando el primer trimestre del presente año. Soy Cintia Valladares y comencemos de inmediato con las informaciones. Si usted recuerda la muerte de la centralista Zoad Jan Bustillo, hoy se cumple 1 año y 6 días y el crimen sigue sin resolverse. Como si se tratase de una guerra, cientos de jóvenes del Instituto Saúl Zelaya Jiménez son diariamente registrados por policías militares. Esto ante los últimos acontecimientos donde pandilleros extorsionan, venden droga, asaltan y hasta ataron de pies y manos a un maestro para obligarlo a dar direcciones de alumnos supuestamente involucrados con los antisociales, quienes a su vez uno apareció muerto recientemente y 2 de ellos continúan aún desaparecidos. Hemos estado siendo víctima de los jóvenes supuestamente mareros que se meten al colegio, ¿verdad? Se meten a hacer amenazas, han amenazado profesores, alumnos y entonces al grado de dejar amarrado a un compañero el día jueves de la semana anterior a Semana Santa. Y entonces eso pues tiene bastante crispado, ¿verdad?, a los compañeros con miedo, con temor pues de ser víctima de alguna situación, porque hay amenazas. El clima de inseguridad que prevalece en la zona y en el instituto es de pánico, ya que recientemente en la colonia Las Torres, donde queda situado este instituto, un grupo de antisociales sacó mediante amenazas a varios pobladores para apoderarse de sus viviendas. El instituto permanece militarizado, pero no se sabe por cuánto tiempo, por lo que el director de este centro le recuerda al titular de educación que cumpla su promesa de enviar seguridad privada a este sector. Esperamos, ojalá que sean 7, deberían ser más, ¿verdad? Deberían ser unos 10, pero bueno, si esperamos lo que sea, lo que sí es importante es que haya guardia de seguridad. Bueno, tenemos presencia de la PM, ¿verdad? Pero estamos esperando básicamente que la Secretaría de Educación nos dé guardias de seguridad permanentes. El temor es tan grande en esta colonia que un grupo de madres de estudiantes permanecen dentro del instituto cuidándolos mientras salen de sus clases porque ya no confían en la seguridad de sus hijos al Estado. Estamos viniendo a ver más que todo pues cuidar pues porque no les pase nada a ellos. ¿Y otro es un niño más pequeño más bien? Sí, así es. ¿Usted, señora, qué pide a las autoridades? Hay que den policía bastante para que estén acá, porque esto nos da miedo estar acá con los niños, mucho peligro. ¿Sus hijos qué dicen? ¿Están con temor ellos también? ¿No quieren recibir clases? No, ¿Les da miedo? Sí, les da miedo. Mejor la mía me dice que la saque de este colegio, pero usted sabe que no hay dinero para mandarlos para otro colegio.
Los jóvenes, por temor a represalias, omiten sus rostros, pero afirman que solo quieren estudiar y exigen que pare la violencia porque sienten miedo al acudir a sus clases. ¿Han sentido temor ustedes por esto de que está ocurriendo en esta colonia y también en el centro educativo? Sí. ¿Te da miedo? ¿Qué sentís cuando venís? Nada, que pueda haber una persona esperándome. ¿Y tus papás se preocupan? Sí. ¿Se preocupan mucho? Sí. ¿Qué piden a las autoridades entonces? ¿Que manden quién? ¿A presencia militar? Sí. Para que resguarden el colegio. ¿Vos qué pedís? Cuando te levantás en la mañana, ¿te da temor venir al centro educativo? Sí. ¿Qué pensás? Que me van a mandar a matar, es Amara. El 7 de mayo del año 2015, la joven Jennifer Isabel Flores, alumna de este instituto, luego de un altercado con otra alumna, apareció encostalada en una llantera cercana a esta colonia. Al igual que esta estudiante, varios jóvenes del Instituto Saúl Zelaya Jiménez han sido asesinados. También José Daniel Díaz, de 17 años, de la jornada de la tarde de este instituto, el 30 de agosto del año pasado fue muerto a pedradas por desconocidos. En fracaso ha quedado la obligación del Estado de ofrecer a la niñez y juventud hondureña el libre derecho a la educación. Y un pequeño problema técnico permitió que esta nota saliera antes de la centralista SOAD, y es que es lamentable las condiciones en las que estos jóvenes están recibiendo sus clases. Imagínese usted, registrados por la policía militar como si fueran delincuentes, esto ante el fracaso de la seguridad que el país no ofrece. Ahora sí vamos con la nota de la centralista, que hoy se cumple 1 año y 6 días de su muerte y el crimen sigue sin resolverse. A más de 1 año del abominable crimen de la centralista Soad Han Bustillo, quien fue torturada, estrangulada y posteriormente apareciera encostalada luego de participar en una manifestación estudiantil exigiendo mobiliario en su centro educativo debido a las deplorables condiciones en las que recibe clases, la criminalidad ha continuado siendo el blanco de escuelas y colegios en Honduras. Exigimos que se aclare la situación de esta joven y que no se sigan dando estos hechos de violencia contra los estudiantes, que haya una claridad sobre la política que debe seguirse con relación al tema de la lucha de los estudiantes por mejorar sus condiciones, porque una de las cosas que esta niña pedía era pues que se le mejoraran las condiciones de infraestructura, mobiliario, las cosas que normalmente los jóvenes requieren para tener un ambiente pedagógico correcto. Los jóvenes de este instituto aseguran que exigen justicia y que esperan que ningún otro joven corra con la suerte de Soad Han. Además demandan que lo único que desean es estudiar en paz y con seguridad. Nosotros necesitamos seguridad para poder estar felices y sentirnos seguros, y nosotros lo único que queremos es estudiar, y por eso pedimos a las autoridades que nos cuiden y a todo el centro estudiantil. Los más preocupados son sin duda los padres de familia, quienes lamentan que el crimen de la centralista haya quedado en la impunidad, por lo que hacen la siguiente petición. Da un pesar porque es una víctima más que de la delincuencia pues que se cometió, y seguramente ella no andaba en esos malos pasos, me imagino yo, ¿verdad? Como madre, pero en eso hay que tener mucho cuidado con los padres, que tener vigilados los hijos. Pero tiene que hacer justicia el gobierno. Sí, claro que sí, tiene que hacer justicia porque es una niña, es una vida más que se perdió. En conclusión, la ola de violencia que viven los jóvenes en el país ha alcanzado cifras alarmantes, sin que hasta el momento el Estado establezca voluntad para combatir este flagelo. Y como si no fuera suficiente la militarización en centros educativos del país, ahora el problema está en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando la rectora de esta dependencia pues ha nombrado y ha dicho que muchos de los alumnos que ahí estudian, los dirigentes estudiantiles, pues están en actos delincuenciales. Veamos. Estudiantes universitarios y diferentes sectores condenan y piden a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, que cese la persecución y el hostigamiento al criminalizar a dirigentes universitarios. En el caso particular de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tenemos hoy constatado que la rectora
Julieta Castellanos ha iniciado un proceso por tráfico de estupefacientes en el Ministerio Público. Entonces ella ha venido expulsando a los estudiantes, posteriormente les abrió procesos judiciales, después los estudiantes tuvieron amenazas. En esta Semana Santa Moisés Cáceres, que es uno de los líderes del movimiento estudiantil, ha sido seguido por vehículos extraños y un hombre que ha ido a buscarlo a su casa. Y hoy nos enteramos que hay un proceso por tráfico de estupefacientes en el Ministerio Público. Esto es absurdo, por eso decimos que esta política y el uso de todos estos recursos para criminalizar la lucha social y la lucha de la defensa de los derechos humanos, esto es trágico en nuestro país y por eso tenemos que cambiarlo. Cesario Padilla, dirigente estudiantil, pide un alto a la criminalización, pues todo ser humano tiene derecho a protestar en contra del sistema de justicia nacional y aseguró que no hay derecho de callar las voces críticas. Son 15 meses de persecución continua a lo interno y a lo externo de la Universidad Nacional, a lo interno con expulsión y a lo externo con procesos judiciales solo por hacer uso de nuestro derecho a la protesta social, que es concatenado con la libertad de expresión. Es sumamente preocupante porque estamos dejando un precedente, o las autoridades dejan un precedente de que en Honduras es la única universidad pública que está sometiendo a sus principales cabezas del movimiento estudiantil a procesos penales por disentir de cómo las autoridades manejan el actual orden de cosas en la UNLA. De los 20 jóvenes criminalizados en julio del año 2015, 4 tienen medidas cautelares que no les permiten salir del país, ya que tienen que presentarse puntualmente a firmar a los juzgados. Imagínense que estos estudiantes pues tienen encuentros internacionales, centroamericanos, y no pueden acudir porque tienen que estar yendo a firmar a los juzgados todos los viernes. Es lamentable lo que pasa en el alma mater. Y en otra información, alto a la criminalización por drogas es el objetivo de la Caravana por la Vida y la Justicia que se lleva a cabo por 5 países de la región, entre ellos Honduras. Diferentes organismos de derechos humanos, miembros de la sociedad civil, diputados extranjeros y familiares de víctimas de la guerra contra las drogas en la región se reunieron esta semana para arrancar con la caravana que lleva por nombre Alto a la guerra contra las drogas, la paz está en nuestras manos. El propósito es poder conjuntar ideas a nivel de las Américas para poder presentar en el marco de la sesión especial de Naciones Unidas sobre las drogas, para presentar respuestas alternativas. La guerra contra las drogas ha fracasado. Ese es el planteamiento inicial. Cuando se declara una guerra, pues la guerra se va con todo y la guerra no entiende otra cosa más que al frente que este es el enemigo. Por eso hemos visto a nuestras juventudes morir, por eso vemos a nuestras juventudes criminalizarse por el tema de las drogas y no hay otro enfoque. Por lo tanto, habrán una serie de planteamientos diversos que se harán en Naciones Unidas de estas organizaciones. Nosotros no hablamos de legalización, nosotros hablamos de regulación, que no es lo mismo. Es decir, no se trata de poner al cannabis como al alcohol, donde vayan a existir empresas que van a lucrar con eso, sino en regular el acceso, en regular las formas de consumo, obviamente en prohibir el uso para adolescentes, en prohibir el uso en la conducción, en prohibir las publicidades. Por eso siempre decimos que tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Es decir, cambiar el esquema de razonamiento que tenemos con las drogas. Hemos demostrado en nuestro país que es posible reducir el consumo de drogas, por ejemplo, reduciendo a la mitad el consumo de tabaco, simplemente prohibiendo la publicidad. La caravana busca recopilar a su paso por cada país experiencias y testimonios que pongan nombre y rostro a las alarmantes cifras de violaciones a los derechos humanos cometidas en el combate a las drogas. Esta madre mexicana que se unió a la caravana responsabiliza al gobierno mexicano de la desaparición de sus 4 hijos debido a la criminalización de las drogas en su país. 4 hijos, el esposo de una nieta y un sobrino. ¿Dónde desaparecieron? Ellos desaparecieron en Poza Rica, Veracruz, pero anteriormente me desaparecieron en el 2008 a 2 de mis hijos con sus 5 compañeros de trabajo, con su equipo de trabajo. Ellos salían a recolectar oro, iban y venían tranquilamente, y el 28 de agosto del 2008 jamás los he vuelto a ver, ni he sabido dónde están, qué hicieron con ellos, dónde los tienen. A los 2 años, un mes, me desaparecen de nuevo a mis otros 2 hijos, con mi sobrino y el esposo de una nieta.
Y los familiares de la extinta líder indígena Berta Cáceres hacen serias denuncias en las oficinas del Ministerio Público. También responsabilizan al gobierno si algo les pasa. A casi un mes del asesinato de la líder indígena ambientalista Berta Cáceres, familiares y representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, condenaron al Estado y a la Fiscalía General de la República por la tardanza para que acepte una comisión independiente internacional que investigue el crimen del ambientalista. Estamos pidiendo desde el inicio, desde el primer día en que asesinaron a nuestra madre, estamos pidiendo una comisión internacional e independiente que lleve este caso, que sea quien supervise, quien observe y que además tiene que ser a través de la CID. El director de fiscales era parte de los socios de DESA, de los abogados de DESA, y fue uno de los que criminalizó a nuestra madre, a Berta Cáceres, y no solo él, hay un montón de personas del Estado que ahora están llevando este caso vinculados a la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. Entonces, en ningún momento puede ser confiable ni debe de ser legalmente posible, no debe ser permitido de que los socios de DESA sean los que ahora están llevando la investigación del crimen, cuando son partícipes y cómplices, cuando tenían conocimiento del plan de asesinato de nuestra madre. Además, piden que dicha comisión esté liderada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las hijas de Berta Cáceres aseguraron que no están siendo protegidas y responsabilizan al Estado de lo que pueda pasarles. Hemos solicitado de manera personal, por el miedo, por el ambiente, por el clima de violencia que hay en este país y de impunidad, hemos solicitado provisionalmente algunas medidas a nivel local. Pero como el gobierno, como el Estado de Honduras, ni siquiera nos ha respondido a nuestra petición que le hemos enviado por 3 veces de manera escrita. O sea que al Estado no le importa, no le interesa que nuestras vidas estén en riesgo, que también nos vayan a asesinar, por lo que también nosotros responsabilizamos al Estado de Honduras de cualquier atentado contra nuestras vidas, de cualquier intento, de cualquier asesinato al Estado de Honduras, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. y al Estado de Honduras. Durante la comparecencia en el Ministerio Público, las hijas de Berta Cáceres dieron lectura a una carta titulada "Tenemos derecho a creer que ustedes son parte del crimen y que ocultan la investigación a las víctimas para garantizar impunidad". Esta carta es dirigida al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y al fiscal general del Estado. Muchos maestros y maestras activas y también jubilados no recibieron su pago. Veamos por qué. Hay una complementaria de más de 2.000 profesores del mes de febrero. Eso fue en 2 departamentos, Francisco Morazán y Cortés. 1.600 profesores se quedaron sin pago del departamento de Cortés, particularmente los interinos, y 600 profesores de Francisco Morazán. Esto se debió a la mala administración que había en ese momento. Digo había porque ya hemos tomado el caso, hemos atendido y ya mejoramos en estas 2 departamentales. No había un trabajo de un equipo entre lo que son las juntas de selección departamental y el personal interno. Hemos intervenido lo que es recursos humanos de las 2 departamentales y ha mejorado. Ya estos profesores están en una planilla. Esta planilla es prioridad ahorita en el mes de abril, esperamos que se pague antes del 20 de abril. Vamos a pagar profesores SAT, todos aquellos profesores que se les debe un año de salario. En esta semana estamos haciendo ya la carga de la revisión de las cuentas bancarias para los profesores SAT en más de 7 departamentos de Honduras, y también estamos con otras deudas como es los jubilados 2015. Los jubilados 2015 es un proceso que se tiene que legalizar, ya que estos docentes, todo docente que sale del sistema una vez que se jubila, el CIAFI no se puede cargar inmediatamente al CIAFI porque los sistemas donde se elaboran las planillas, tanto en educación como en finanzas, no los actualiza y entonces se quedan para una planilla complementaria, a la cual nosotros ya estamos haciendo un proceso de legalización para poderlo pagar entre fines del mes de abril. Así que a finales del mes de abril pues es una fecha crucial para que reciban ustedes su pago. Bueno, maestra y maestro hondureño, si usted se está preguntando cuáles son los avances en la modernización del centro turístico Colprosuma en Tela Atlántida, aquí le adelantamos algunos detalles. Las nuevas cabañas están convertidas
en la actualidad en lujosos y confortables apartamentos que tienen todas las comodidades, finos acabados en baños y cocinas y contarán con moderno menaje que sin duda será de su total agrado, para que en un futuro muy cercano usted y sus familiares puedan disfrutar de hermosos momentos. El centro de convenciones es otro logro que ha sido modernizado con suficientes aires acondicionados, equipo de sonidos y luces de alta calidad para las diferentes actividades de nuestra querida organización. En futuras entregas, más avances de nuestro centro turístico Colprosuma, que ya casi es una realidad en Tela Atlántida. Viene nuestra opinión editorial, pero después viene análisis y debate. No nos cambie. Hoy un importante invitado, el exministro de Educación Marlon Brevé, junto a Emi Padilla. Así que no nos cambie. Por mi parte es todo. Muy buenas noches. Que descanse. Será hasta el próximo jueves. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La lucha sigue siendo la misma. Confundimos el camino y cambiamos el discurso. Confundimos el discurso y queremos cambiar la historia. Confundimos la historia y queremos cambiar el camino. Pero por más que cambien las cosas, hay una realidad que no podemos desconocer: la escuela pública y nosotros sus trabajadores. Nuestro camino siempre ha sido el mismo: defender la educación pública, y por eso nuestro discurso seguirá siendo el mismo. En conclusión, la historia no cambia, solo cambian los actores, los que la defienden y los que la reprimen. No podemos defender nuestra estabilidad laboral, nuestros salarios, el IMPREMA, los concursos, los derechos de los niños y jóvenes, la infraestructura colapsada, sin que esto pase primero por el elemento principal, que es defender la escuela pública. A veces nos hacen creer que lo más importante es nuestro salario, o tal vez el hoy desconocido IMPREMA, que representa en teoría nuestro retiro digno. Y que más que admirar a esta otrora nuestra organización, se ha convertido en uno de nuestros principales enemigos financieros, y que aun y cuando no persigue de manera individual a los docentes, ataca a los colegios magisteriales destruyéndolos por la vía financiera con una competencia sucia y desleal. Cuando revisamos nuestra agenda y nuestros objetivos, nos damos cuenta que todo se fue debilitando porque poco a poco fuimos abandonando nuestro principal quehacer: defender la escuela pública. El gobierno nos introdujo una línea de trabajo para que poco a poco nos fuéramos destruyendo, nos confundiéramos y desde luego equivocamos el camino y distorsionamos el discurso, dejando de creer que al defender la escuela pública defendíamos nuestros derechos, conquistas y reivindicaciones. Quizá en algún momento equivocamos el paso, pero no deberíamos de equivocar el camino, porque con el simple hecho de defender la escuela pública garantizamos nuestras leyes y conquistas que hoy están siendo pisoteadas por quienes nos gobiernan. La escuela pública es el lenguaje que siempre nos mantendrá unidos, y solo bajo este objetivo el gobierno no nos podrá dividir ni destruir, porque todo lo demás nos confunde, nos divide, y eso es lo que los gobernantes aprovechan para alejarnos de nuestro principal objetivo al convertirnos en víctimas ingenuas y frágiles. La lucha sigue siendo la misma. Defendamos la escuela pública, la escuela de todos y todas, con calidad. Entendamos de una vez que continuar potenciando temas que nos dividen significa seguir bailando la danza que el gobierno quiere que bailemos. Los ríos y los bosques se defienden, no se venden. La escuela pública se defiende, no se vende. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
La Junta Central Ejecutiva del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma lamenta la muerte del señor Baudilio Pineda Enamorado, padre del maestro Marco Antonio Sarmiento, fallecido el día lunes 21 de marzo en San Nicolás, Santa Bárbara. También le informamos que falleció María Rosibel Muñoz, hermana del maestro Olvin Muñoz. Doña María falleció en el Corpus Choluteca el 21 de marzo. Asimismo, le informamos que María Concepción López, madre de los maestros Pedro y Norma Santos, murió el pasado 29 de marzo en Choluteca. Con mucho pesar informamos que falleció el señor Manuel Antonio Arias Ávila, padre de los maestros Pedro, Dilcia y de la exsecretaria de Finanzas de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, Aide Ávila Padilla. También era tío del profesor Leonidas Ávila, miembro de la Comisión Política de esta organización. Lamentamos informar que falleció en San Antonio del Norte, La Paz, la señora Melania de Jesús Euseda el 21 de marzo del presente año. La señora Melania era madre de la maestra Mercedes Aida Matute, afiliada a la seccional 143 de Pimienta Cortés. La señora Marta Abigail Turcios Cepeda falleció el 30 de marzo del año en curso. La señora Marta Turcios era hermana de nuestro compañero Jared Rafael Turcios Cepeda, directivo de la seccional número 1 de Tegucigalpa. A todos sus familiares, paz y resignación cristiana. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su gustada sección Análisis y Debates. Esta noche, en ausencia del profesor Francisco Ramírez, quien se encuentra atendiendo un asunto personal, les acompaña Emi Padilla. Y esta noche, como todos los jueves, con un interesante tema, los rezagos en la educación y, por supuesto, un importante invitado. Nos referimos al doctor Marlon Escoto. Marlon Brevé. Buenas noches, doctor, a nuestro programa. Buenas noches y gracias por invitarnos. Un saludo a los maestros, miembros del Colprosuma. Es un placer estar aquí para discutir temas de interés nacional, sobre todo en ocasión de la publicación de los resultados de las pruebas estandarizadas que se aplicaron en noviembre, que reflejan el rendimiento académico en matemáticas y español de los niños que están en escuelas públicas de 1º a 9º grado. Espero también cubrir otros temas, ahí hay temas interesantes, igualmente los niños y jóvenes que no estudian ni trabajan, tenemos casi 800,000, y temas que tienen que ver con la Ley Fundamental de Educación, la cual es un compromiso del Estado, y hay que preguntarnos qué está pasando, si se está cumpliendo esa ley. Bien, ¿y qué no le podemos preguntar a nuestro invitado Marlon Brevé, quien fue secretario de Educación en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya? Actualmente es vicerrector académico de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. También fue decano de la universidad, o ahora escuela ERT, en Costa Rica, así que estamos en manos de un experto en los temas académicos. Y precisamente de esos temas académicos, el pasado martes se presentaron los resultados de las metas EFA. Honduras sigue en rezago en cuanto a esos resultados. Los estudiantes de educación básica siguen reprobando matemáticas, apenas se alcanza un 51%, y en materia de español con un 73%, pese a que Honduras se ha comprometido a elevar ese rendimiento a 2015, el año pasado, a 70%. ¿Cómo mira usted esa evaluación de estas pruebas estandarizadas y que seguimos o siguen los jóvenes hondureños y niños en rezago? Sí, para contextualizar un poco el tema de las metas EFA, este fue un compromiso que asumieron más de 200 países en el 2002, en una agenda de cooperación internacional donde se plantearon metas del desarrollo del milenio. Y en educación se planteó que se iba a universalizar la educación hasta 6º grado y que en temas de calidad se iba a esperar que los rendimientos académicos en los niños de 1º a 6º grado tuvieran un promedio de 70% en dos áreas que son básicas, matemáticas y español. Y estas metas se han venido tratando de lograr, se han hecho importantes esfuerzos para invertir en temas que mejoren la calidad
y se ha estado monitoreando a través de pruebas estandarizadas el rendimiento de los niños. Y esta semana el proyecto MIDE, que es financiado por la cooperación de Estados Unidos y que evaluó más de 2.000 centros educativos en todo Honduras, y esta vez desde hace pocos años se está incluyendo hasta 9º grado, han publicado los resultados. Y vale la pena destacar que, en primer lugar, los rendimientos en español, desde el 2013 se logró la meta del 70%. En el 2014, 74, este año 73. Se bajó un punto, pero no es significativo. Me decía que no es significativo porque hemos ido escalonando de manera positiva. ¿Desde qué año se está evaluando? Desde el 2008 con un 64% hasta el 2015 que estamos en 73. Aquí hay que resaltar que los docentes están cumpliendo su labor en el área de español. Pero no así en matemáticas. Sí, ese es el segundo tema sobre estos resultados. En el área de matemáticas también se han venido evaluando los resultados de los niños de primero, en primer lugar hasta 6º grado y últimamente hasta 9º. En el 2008 estábamos muy mal. Los promedios de los rendimientos en matemáticas eran del 34%. Hoy por hoy hemos mejorado. El pico se logró en el 2013 con un 57% y en el 2015 estamos en 51%. Hemos bajado 6 puntos. Ahí sí hay una luz amarilla, porque bajar 6 puntos en 2 años es retroceder y no podemos retroceder. Debemos mantener una tendencia incremental donde podamos llegar a la meta del 70%, que era un compromiso al 2015. Hoy por hoy estamos en 51, estamos a 19 puntos y tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que buscar los centros educativos, los municipios, los departamentos donde los resultados están por encima del promedio, donde se logró casi el 70% en matemáticas, e investigar cuáles son las prácticas que se están aplicando en esos municipios para replicarlos a nivel de todo Honduras. Hay resultados también entre los departamentos y entre los 18 departamentos hay resultados donde otra vez Ocotepec y Copán sobresalen. Estos 2 departamentos tienen algo especial, hay que consultar a los directores departamentales, distritales, a los directores de centros educativos, cómo está funcionando el trinomio padres de familia, docentes y estudiantes, cómo está funcionando el tema de los 200 días de clase. Hay que estudiar las mejores prácticas para que se repliquen, porque hay otros departamentos que están muy rezagados. Y en los resultados de este año hay un listado donde, como ya lo dije, en primer lugar aparece Ocotepeque y en segundo lugar Copán. Y en los últimos lugares aparece Lempira de penúltimo y Gracias a Dios de último. Es impresionante ver ese movimiento que tenemos por departamentos y sería interesante conocer las razones de por qué se está dando esta situación. Pero antes vamos a compartir esa presentación de este informe que hizo MIDE sobre las pruebas EFA. A continuación miremos la nota. Nuevamente Honduras se queda sin cumplir las metas EFA, definidas para el año 2015, según informe presentado esta semana por la Secretaría de Educación, donde se revela que las escuelas públicas de nivel básico están reprobadas en la clase de matemáticas. Durante el año 2015 se evaluó el desempeño académico en estas clases a alumnos de primero a 9º grado en matemáticas y español. 70% de aprobación en matemáticas esperaba el plan EFA de Honduras para el año 2015, pero este llegó únicamente al 51%, y la clase de español tuvo una leve baja del 73%, con un punto menos en comparación con el año 2014, donde la nota fue 74%. Sin embargo, los estudiantes de Valle, Ocotepeque, Copán y Comayagua obtuvieron mejor rendimiento en matemáticas que el resto de alumnos del país. En el estudio se involucró a 2.637 centros con un total de 322.109 alumnos de los 298 municipios del país. Vimos un resumen ahí de lo que usted nos estaba explicando y sobre esa evaluación de esas metas EFA. Solo háganos una breve síntesis de la implicación que esto tiene y cuál sería el reto de Honduras. Yo creo que es importante seguir monitoreando los rendimientos académicos en esas 2 áreas básicas, español y matemáticas. Importante tener una tendencia hacia la mejoría de estos resultados y preocuparnos por lo que está pasando en matemáticas. Hemos bajado, hay que revisar la formación inicial de los docentes, la formación continua de los docentes en áreas de enseñanza de matemáticas. Hay que poner énfasis en los grados
primeros donde los niños aprenden las tablas de multiplicación. Hay que enseñarles a aprender haciendo, hay que hacerlos trabajar en muchos ejercicios. Yo creo que debemos volver a las raíces porque recordamos de nuestra infancia cuando tercer grado era clave. En tercer grado se aprendían las tablas de multiplicación, uno tenía un dominio y trataba de hacer ejercicios y había mucha repetición, había mucho esfuerzo, mucha tarea. Y uno cuando pasaba a tercer grado decía, ya domino las matemáticas, ya puedo seguir creciendo porque el análisis, la capacidad de la matemática hace que los estudiantes puedan aprender en otras áreas más rápidamente. Me decía usted, extra micrófonos y extra cámara, que el problema es que actualmente los jóvenes, hasta los mismos maestros, caen en la trampa de la tecnología, como tenemos las computadoras ahora, hasta en un teléfono como estos, portátiles, teléfonos inteligentes, andamos la computadora, andamos la calculadora y ya la gente se ha vuelto dependiente de estas tecnologías y por lo tanto se vuelve ineficiente, mecánico para trabajar la memoria, la memorización. Y eso es clave, ejercicios mentales que pongan a nuestros niños a pensar, a tratar de resolver una regla de 3, a calcular un porcentaje sin usar la calculadora. Y esto debe ser una práctica que si la mantenemos de manera sistemática, cuando los jóvenes llegan al colegio es más fácil. Y si revisamos bien estas pruebas, se ve que los rendimientos son mejores al inicio. Y cuando ya están llegando a séptimo, octavo y noveno, tenemos aún más problemas. Y es un tema que debemos revisar. Formación inicial docente, formación permanente docente y el tema de lo que está pasando en el aula, en procesos de enseñanza-aprendizaje, donde haya buena infraestructura, haya tecnología y haya buen inmobiliario. Pero para que exista esa trama de tecnología, ese compromiso, se tiene que aplicar varios factores. Vamos a hablar de ese incumplimiento de la Ley Fundamental de Educación aprobada en el gobierno pasado y que supuestamente se debería estar aplicando. ¿Qué cosas se están aplicando? ¿Qué cosas son positivas? ¿Qué cosas se han dejado de aplicar? ¿Y qué cosas están afectando la educación en Honduras? Bueno, algo que se está haciendo y hay que reconocer es un esfuerzo por universalizar la educación preescolar. Y ojalá no solo fuera un año, ojalá se obligara a los padres de familia a que sus niños hicieran 2 años de preescolar. Yo creo que la cobertura hoy por hoy está por encima del 65%, creo que cerca del 70%, producto de las inversiones que se han hecho sobre todo en centros comunitarios de educación prebásica. Y hay que seguir creciendo, hay que llegar al 100%, ojalá en 5 años. Ahí tenemos un déficit del 30%. De primero a sexto grado, desde el 2007-2008 se lograron coberturas del 92-93% netas y coberturas brutas casi del 100%. Tenemos todavía déficits de cobertura a partir del séptimo grado. Creo que la tasa de cobertura de séptimo a noveno es del 48%, o sea que más de la mitad de los niños mayores de 12 años no están en un centro educativo, especialmente de 12 a 15. Y la cobertura ya en educación media empeora. Estamos en un 30%. O sea que solo 3 de cada 10 jóvenes entre 16 y 18 años van a un colegio. ¿Cree usted que esta nueva ley está llevándonos a un proceso de privatización de la escuela? Cuando el mensaje, por lo menos el del Colprosuma, es llevar ese mensaje, esa campaña sistemática de defender la escuela pública, porque es un derecho que la Constitución de la República le brinda y le asegura al ciudadano, cosa que no estamos viendo. Hoy en día usted nos está diciendo de esas escalofriantes cifras de los jóvenes que se están quedando sin educación. Yo creo que no se está privatizando. Lo que no está ocurriendo es crear más plazas para que una escuela en una zona rural se convierte en un centro básico y que entonces ya haya séptimo, octavo y noveno en una zona donde solo hay hasta sexto grado. Es importante también, y creo que esto ha sido otro esfuerzo, de que en todos los municipios de Honduras haya por lo menos un colegio. Creo que se está logrando en este gobierno, pero un colegio en un municipio a veces no es suficiente. Entonces necesitamos crear más centros educativos, pero eso es caro, eso es muy caro para las finanzas públicas. Entonces una alternativa es una educación que no es la formal, es una educación alternativa, usar tecnología, usar el sistema de fines de
semana, usar el sistema de aprendizaje tutorial que le dicen SAT, Educatodos, nos ayuda a alfabetizar a personas ya con edades mayores de 15 años hasta 9º grado en 5 años. Tenemos que buscar maneras alternativas de elevar la cobertura de educación media, porque si solo 3 de cada 10 jóvenes hondureños entre 16 y 18 años están yendo al colegio, nuestro país no está siendo competitivo. Para que un país sea competitivo, tiene que tener una población que tenga un nivel de escolaridad, ojalá de 10, 12 años. En Honduras el nivel de escolaridad, según entiendo, está entre 7 y 8 años. Necesitamos subirlo, ojalá 10 años y, si es posible, en unos 20 años, 12 años, que se universalice la educación media, que todos los hondureños, todos los jóvenes, hombres y mujeres, terminen educación media. Es una meta que es difícil de lograr, pero hay que hacerlo en 20 años. 2 cosas que me llaman poderosamente la atención y que quiero explorar y explotar por lo que usted ha dicho. Hace falta plazas docentes. El gobierno ha congelado las plazas docentes, no se ha abierto una tan sola plaza para que hayan nuevos maestros en las aulas, implementando esa educación pública. También decía usted que los jóvenes deben ampliar ese conocimiento, o sea, a 12 años, pero ¿cómo lograrlo si no hay plazas docentes? Y también decía algo importante, que se requiere recursos. Pero hemos visto que el actual gobierno y el pasado han implementado una política de militarización, incrementando los presupuestos de manera exorbitante a la Secretaría de Defensa y Seguridad, contrario a la Secretaría de Educación, que más bien se le ha reducido el presupuesto. Sí, eso ha sido infortunado, que los incrementos sean de 2 cifras en áreas como ser defensa, seguridad, y que los incrementos en educación estén estancados y que más bien haya una reducción. Eso es invertir en armas y no en educación, no es posible. Y en educación se sabe que hay 3 tipos de retos para el crecimiento de la población estudiantil. En primer lugar es el crecimiento natural, que es cuando la población crece y si este año hay más niños en primer grado que el año pasado, el próximo año en segundo grado van a haber más niños, necesitamos más plazas. El otro es el crecimiento vegetativo. Si en una zona rural solo había hasta 6º grado y abrimos un centro básico con un 7º grado y se creó una plaza, esos niños pasan el siguiente año a 8º grado y hay que tener un maestro más. Eso tiene que planificarse, el crecimiento vegetativo, crecimiento natural, y después es crear un centro educativo donde no había un colegio. Ahí también hay otro reto de crear plazas y ahí yo insisto, para la educación media hay que buscar medios alternativos, hay que buscar tecnología, hay que buscar educación para adultos, hay que buscar combinación de educación comunitaria con educación clásica, como es el sistema de aprendizaje tutorial, que son bachilleratos comunitarios, o los sistemas de educación media a distancia, que son los fines de semana. Y esos no son tan onerosos para aplicarlo, o sea, se pueden traducir y se pueden hacer una realidad aún con estos presupuestos tan deficientes. Sí, porque en primer lugar el joven puede trabajar y combinar el trabajo con el estudio, son para personas de más de 16 años. Y en segundo lugar, no son tan onerosos porque los líderes comunitarios pueden involucrarse siendo instructores de este sistema de aprendizaje tutorial que inició en Colombia y que yo sé que en Honduras está en algunas zonas de Colón, Olancho, Copán, donde los jóvenes reciben un bachillerato comunitario, pero también emprenden acciones que benefician a la comunidad en temas sociales, ambientales, culturales y económicos. También vemos las condiciones precarias en la escuela pública, no hay pupitres, los servicios están destruidos, no hay energía eléctrica. Vemos que hay una desolación, no hay apoyo para la escuela pública. ¿Qué se puede esperar? ¿En qué condiciones podemos llevar a los estudiantes a tener buenos resultados y a los maestros a que brinden una mejor o una educación de calidad? Sí, yo creo que el presupuesto es limitado para hacer inversiones en educación y por eso la cooperación es el principal aliado. Entiendo que desde hace un año la cooperación alemana se comprometió en invertir más de 12 millones de euros en infraestructura educativa. Y eso ayuda a mejorar las condiciones de un gran porcentaje de centros que tienen serios problemas. El reto es que el 80% de los centros educativos tienen problemas de infraestructura y más del 90%
tienen problemas de tecnología, porque si bien es cierto, algunos tienen computadoras, son computadoras que se desactualizan en 2 años, muy pocas tienen cobertura a internet con redes inalámbricas, no hay mantenimiento, y la tecnología es un medio de mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y le voy a decir un ejemplo. UNITEC, es cierto, es una educación privada en el área de educación superior. Sin embargo, tenemos políticas de responsabilidad social empresarial y hoy por hoy estamos ejecutando un proyecto con la cooperación de Estados Unidos, el proyecto MIDE, donde hemos identificado 29 centros educativos cercanos al campus de UNITEC en Tegucigalpa. Y estamos trabajando con los directores, con los docentes, porque en UNITEC estamos desarrollando una plataforma tecnológica interactiva que va a ser del Ministerio de Educación, va a ser gratis y ojalá se pueda extender a todos los centros educativos. Y UNITEC está concentrada en que esta plataforma va a mejorar el trabajo que hacen los docentes para que los niños aprendan a leer y comprendan lo que leen. Es una manera de que los niños aprendan jugando, es una plataforma animada, interactiva, que va a complementar el trabajo que hacen los docentes y está enfocada a mejorar la comprensión de lectura de los niños de 4º a 6º grado. Entiendo que hay otra institución haciendo de 1º a 3º, pero para el próximo año, es más, para creo julio, esta plataforma va a estar disponible. Se está piloteando en 29 centros educativos y ya está funcionando. La próxima semana aprovecho ese espacio para invitar a los televidentes, sobre todo de aquí del Distrito Central, aquí en Tegucigalpa, para que acompañen a varios docentes de estos 29 centros educativos, que son desde 1º hasta 6º grado, a un foro que habrá en UNITEC el próximo miércoles 6 de abril, desde las 8:30 de la mañana, donde tocaremos el tema del uso de las tecnologías de información para mejorar el proceso de enseñanza en grados de 1º a 6º grado, o sea, en educación básica. Y retomando también un tema que es muy importante y que ha estado en el abandono a los maestros con ese reajuste salarial, ya 7 años casi de no recibir un reajuste salarial los docentes. Y el Estado gastando dinero en otras cosas. ¿Cómo podríamos ver a un maestro dando clases cuando no se le cumple con el incentivo económico, con el salario? Bueno, yo creo que aquí hay que reconocer y darle al César lo que es del César. El presidente Manuel Zelaya Rosales fue el último presidente que le aprobó aumentos a los docentes. Y no ha habido un aumento desde el 2009. Han pasado 7 años y yo sé que el país ha tratado de reducir el gasto en planillas del gobierno, pero es ya tiempo de que al docente que está cumpliendo, al docente que está logrando que los niños aprendan, se le otorgue un aumento. El presidente ha dicho que viene un regalo, no sé si es una trampa más bien, porque hablar de regalo, un presente, una sorpresa, es como decir que no se va a cumplir con lo que la ley estipula o con el cumplimiento que debe tener, en este caso, el Estado como contratante, como jefe de los empleados, en este caso los docentes. Yo creo que debe ser una combinación de un aumento con base en la inflación para todos los docentes que están legalmente contratados. Y después otro aumento basado en mérito, un incentivo para los docentes que están logrando los resultados de aprendizaje en los niños. Los docentes que tienen las menores tasas de deserción, que tienen las mejores tasas de aprobación, que tienen a los niños motivados y que están trabajando muy bien con los padres de familia. A ellos hay que darles un incentivo y a todos hay que darles un aumento por inflación. Miren, ya lo ha dicho el exsecretario de Educación Marlon Brevé, que ya es tiempo de darle ese reajuste salarial a los docentes. 7 años, como les decía, sin ese ajuste o reajuste salarial. Nos hablábamos también que íbamos a traer acá al tapete de la discusión esa cifra del Banco Mundial. El Banco Mundial ha ubicado a Honduras con el mayor porcentaje de ninis. El concepto de ninis es aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son 800,000 jóvenes entre las edades de 18 y 24 años. Esa es la edad. Así es, y puede llegar a 1 millón si contamos desde 15 años. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Bueno, si solo 3 jóvenes de 10 jóvenes, solo 3 de 10 entre 16 y 18 años van al colegio, hay 7 que no estudian.
Y si comenzamos a ver de 18 a 24 años, eso sigue subiendo, porque de los 3 que terminan el colegio, que es un 30%, solo el 17% va a la universidad. O sea que perdemos otro joven que no entra a la universidad. La tasa de cobertura de educación superior es 17%. Hay mucho joven que terminó el colegio y no estudia. Muy pocos trabajan, pero hay muchos que no estudian ni trabajan y a ellos se les dice ninis. Y la preocupación está entre los mayores de 18 años. Porque los de 15 a 18 todavía podemos captarlos, darles educación alternativa, traerlos de regreso a los centros educativos, pero los de 18 es más difícil. Y ahí es donde hay riesgo, son jóvenes en riesgo social que se pueden descarrilar. Tenemos que buscar opciones alternativas para crear programas de formación que quizás no sea que terminen el colegio, pero que los preparemos con ciertas competencias que les permita tener acceso a un trabajo digno. Y estos son algunos programas que también ya se están ejecutando con ayuda de la cooperación. UNITEC en 3 años ha impactado a 2.200 jóvenes, de los cuales el 75% eran ninis. Y de ese 75%, alrededor de 1/3 logramos darles competencias, que hicieran pasantías en empresas y que tuvieran acceso a un trabajo digno. A un porcentaje mínimo, pero muy simbólico y significativo, también se les dio competencias para crear una microempresa. Esos son los tipos de programas alternativos que podemos crear y replicar a nivel nacional para que estos jóvenes no estén en riesgo, sino más bien son jóvenes que aspiren a tener mejores futuros. Para usted, ¿quién podría ser responsable de que existan en Honduras ese número exorbitante de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan? El sistema. Es una falla estructural, es una falta de cobertura desde 7º año en adelante y también es un problema de desintegración familiar. Hay muchos jóvenes que están sin padres porque sus padres han emigrado de Honduras. Hay otros jóvenes que están con un padre o una madre porque su familia se ha desintegrado y están en zonas de pobreza, y cuando se junta la pobreza, la desintegración familiar y la falta de educación, son jóvenes con un alto riesgo social. Estos jóvenes, según estos estudios, según entiendo, muchos de ellos se van para las maras, pandillas, se van a las bandas de criminales. ¿Cuál es el futuro que le espera a Honduras si hacemos esos números de 800,000 o 1 millón de jóvenes en estas condiciones? El futuro es que esta juventud, que hoy por hoy es un bono demográfico, se convierte en una carga demográfica. Jóvenes que no tienen educación de calidad, jóvenes que no pueden hacer que el país sea más competitivo, jóvenes que no tienen la posibilidad de mejorar las condiciones de sus familias. Y aquí, ya cerrando un poco este debate que hemos tenido, vuelvo a una frase que el rector de UNITEC la ha dicho varias veces, y si usted lee la literatura, yo creo que se va a encontrar eco en esta frase, donde tenemos que asegurarnos, en primer lugar, que la educación llegue a la mayor cantidad de jóvenes, y tenemos que universalizar la educación hasta educación media. Y en segundo, asegurarnos que la educación que damos, sobre todo de educación media en adelante, que es educación media y educación superior, sea un instrumento para que el joven tenga movilidad ascendente vertical, o sea, movilidad ascendente social. O sea, que este joven tenga una mejor educación que sus padres, y que esto permita que sus hermanos menores y sus hijos tengan acceso a una educación todavía mejor en el futuro. Y eso se puede ver cuando jóvenes son los primeros que terminan la universidad de su familia, y a partir de ahí sus hijos todos van a estudiar en la universidad. Y esto trae mejores condiciones de riqueza. Se rompe el ciclo de pobreza. Bien, el tiempo se nos ha agotado, lastimosamente. Nada más le deseamos y le agradecemos por habernos acompañado esta noche. Posiblemente lo tengamos próximamente porque nos ha ilustrado, y este tema académico es muy amplio y lo podemos seguir debatiendo en una próxima invitación. Así que le dejamos pendiente esa invitación. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Los invitamos para que el próximo jueves, siempre aquí por estos canales de esta televisora, nos acompañen en Acontecer con Prosuma y en esta su gustada sección Análisis y Debates. El próximo jueves ya estará con ustedes el profesor Francisco Ramírez. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer con Prosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.